vez hemos escuchado hablar sobre César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue un poeta y escritor peruano considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Pero algunas personas no saben ni reconocen la importancia y el mensaje que transmiten cada una de sus obras, novelas y poesías. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es lo que verdaderamente transmiten sus obras? Respondiendo a esta incógnita, nosotros presentaremos el documental de la novela Fabla Salvaje, donde se detallará puntos importantes acerca de esta novela, la biografía del autor y escritor, como también la relación e importancia que tiene esta novela con nuestra actualidad. César Vallejo nace el 16 de marzo de 1892 en la hermosa ciudad de Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Vallejo fue un mestizo, pues tuvo ascendencia tanto española como indígena. Sus abuelos fueron sacerdotes católicos, entonces sus padres quisieron encaminarlo en el sacerdote. Su padre se llamó Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre se llamó María de los Santos Rivera. Aunque Vallejo no decidió ir en pos del camino del sacerdocio, decidió por la política y la literatura. Pero no por eso vamos a descartar el hecho de que ambos padres fueron de mucha influencia para César Vallejo, y esto se ve reflejado en cada una de las obras de nuestro querido poeta. César Vallejo inicia sus estudios primarios en el Centro Escolar número 127 de Santiago de Chuco. En 1905, Vallejo ingresa al Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco para culminar sus estudios secundarios, y a los 18 años, en 1910, ingresa a la Universidad de Trujillo, inclinándose a la carrera de Filosofía y Letras. Sin embargo, tuvo que dejar sus estudios por problemas económicos. Después de haber pasado por problemas, en 1911, Vallejo decide probar estudiar medicina en Lima. No obstante, al poco tiempo, desiste pese a los malos pronósticos. Y en 1913, retorna a Trujillo con propósitos de retomar sus estudios de letra, y finalmente se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Georgette Philippa fue la mujer que formó parte de la vida del gran poeta César Vallejo. Su amor nació entre miradas de balcón a balcón. Sin embargo, la madre de Georgette se oponía a este gran amor. Ella con tan solo 18 y él con 33. A la muerte de la madre de Georgette, César Vallejo y ella se casan y se van a vivir a París, donde pasa mucho penuria porque no era el gran año del poeta. Sin embargo, el amor entre ellos nunca murió. A la muerte de su esposo, César Vallejo, Georgette fue la encargada de editar y publicar sus obras, que tiempo después sería tanto reconocidas el poeta, quien plasmó su vida en sus obras y poemas, como esta fue reconocida en su país, sino también fue reconocida a nivel mundial. Y también fue muy recordada Georgette Philippa, la viuda de Vallejo. Bien, ahora les voy a hablar acerca del inicio de la novela Fabla Salvaje. El inicio de esta novela empieza con el trastorno psicológico de Balta Espinar. Balta es un campesino andino, dueño de una cabaña en una aldea y también de una chacra en el campo. Balta empieza a sentir la superstición después que una mañana se levanta y agarra el espejo para verse la cara. Pero en ese instante lo suelta repentinamente al creer ver el reflejo de semblante de una persona desconocida. El espejo se hace trizas y Balta es prisionero de una angustia horrorosa. Después pasa algo similar con el canto turbado y triste de una gallina, que atormenta más todavía a Balta y a Adelaida.
Esto es según la mentalidad supersticiosa de la gente del campo. Por ello, se dice que pasará algo malo, y así lo afirma Balta. A partir de ese entonces, Balta Espinar empieza a sentir que un ser fantasmal lo persigue y llega a creer que se trata del amante de su esposa Adelaida. En principio pensó que se trataba de una broma, pero después de haber percibido muchas oportunidades, decidió pensar que su esposa Adelaida le engañaba con otra persona. Hasta que llegó un día en el que Balta ya no le hablaba a su esposa y además le pegaba, porque pensaba que efectivamente sí, Adelaida le sacaba la vuelta. En la actualidad tenemos a personas que padecen del trastorno que sufría Balta, y esto es muy malo ya que en su inconsciencia los llevan a cometer muchos actos. Además, las personas indefensas pueden llegar a ser sus víctimas. ¿Qué piensa usted acerca del desequilibrio psicopatológico que atormentan al ser humano transformando sus conductas? Teniendo en cuenta que en la actualidad vivimos en la era de la globalización y cibernética, el ser humano podrá vivir alimentado por la superstición e ignorancia y desconfiado incluso. Buenas noches. Respondiendo a la interrogante planteada, vemos que Fábula Salvaje es una novela corta escrita por el peruano César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los mejores poetas a nivel mundial en todos los géneros, en todos los idiomas. Fábula Salvaje es una novela corta que empieza con la ruptura de un espejo y el canto de un gallo. Balta Espinar, personaje principal de esta obra, vive atormentado por un ser fantasmal, produciéndose en él una psicosis, una paranoia, un cambio en su sistema emocional. Por lo tanto, esta es una novela psicológica. Vemos de que Balta era un hombre honesto, honrado, y se transforma en un ser tosco, que vive acosado por este ser fantasmal. Él cree que es el amante de su esposa el que lo persigue. Incluso llega a maltratar a su esposa embarazada, llegando al extremo de pensar que el hijo que va a tener no es de él. Entonces vemos cómo la transformación de la personalidad de ser un hombre bueno que vive acosado por un ser fantasmal. César Vallejo nos dio a entender que dicha novela se lleva a cabo en Santiago de Chuco. El hombre andino vive a la par, en convivencia con la superstición, y el hombre que vive en la superstición vive en la ignorancia. Hay retraso. En la actualidad vivimos en la era de la cibernética, la tecnología, la era globalizada. Vemos de que en Fábula Salvaje existe violencia contra la mujer. César Vallejo siempre defendía la justicia social, el respeto y la honestidad. En cambio, en la actualidad vemos que tocar a una mujer, incluso a otro ser humano, constituye violencia contra la persona, pues estamos protegidos por los derechos, tenemos los derechos humanos en la actualidad. En la actualidad el ser humano debe de vivir para sí, porque es arquitecto de su destino, debe de ser optimista, siempre positivo y pensar que las cosas le van a salir bien, no ser pesimista, pues estaríamos viviendo retrasados en la ignorancia. Vemos cómo en los pueblos rurales, en los pueblos altoandinos, viven de supersticiones.
Por ejemplo, vemos que cuando se rompía un espejo, dice que la persona tenía 7 años de mala suerte. Incluso el cacareo de los gallos, cuando cacarean las gallinas. Entonces Balta Espinar decía, algo va a pasar. Explico entonces cómo es la novela psicológica en el que transforma a Balta de ser un hombre honesto y respetuoso a ser un hombre tosco e ignorante, maltratando a su esposa. Pues él vivía acosado por dicho ser fantasmal que no existía, algo inexistente, pues él alucinaba, vivía de las ideas e imaginaciones. Entonces, en la actualidad, el ser humano no vive de imaginaciones, tiene que leer y pensar siempre en positivo, ser grande para que le puedan salir las cosas y superar y prosperar hacia adelante. Gracias. La obra Fabla Salvaje nos deja con una gran lección de cómo los seres humanos podemos ser tan sensibles con los sentimientos y estos cómo pueden atraparnos, y cómo la superstición de un ser humano nos puede llevar a un desenlace muy atroz, como en el caso de Balta Espinar, quien fue el personaje principal de esta obra, quien por la superstición de que un demonio lo perseguía, se vuelve esquizofrénico y termina quitándose la vida. Entonces, esto nos deja una gran lección y una pregunta de: ¿y tú, eres débil como Balta?